Si uno se pone a hablar del cine del rock a través de los años, nos vamos a las 10 de la noche más o menos, ¿no? Pero como escribí en la nota que está presentada, publicada en la página de la escuela, todo empezó en el cine cuando Bill Haley y su grupo Los Cometas cantaron Rock Around the Clock, un tema musical muy conocido de los años 50, y hacían bailar a un grupo de estudiantes en la película Hey Hey Rock and Roll. La película es menor, es torpe como está filmada, es del año 52, 53, 60 años han pasado de esto, pero paralelamente, digamos, a la exhibición de esta película, la primera personalidad importante en relación al rock tiene que ver con la figura de un disc jockey que se llamó Alan Freed, que tenía un programa radial en los Estados Unidos donde pasaba música country, y de repente le llegó el primer single de Bill Haley y lo puso. Y a partir de ese momento, ante tanta repercusión, a través del programa de radio, fue sumando a otros artistas, no relacionados al rock, sino al rhythm and blues, como Fats Domino, que aparece siendo escuchado por un montón de jóvenes oyentes de la época. Y más adelante, bueno, surgiría todo lo que más o menos todos conocen, la figura de Jerry Lee Lewis, de Chuck Berry, de Elvis Presley, de Carl Perkins, es decir, los pioneros del rock en los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, el primer corte se produce cuando, el primer antes y después, cuando Presley, Elvis, el rey, es obligado a hacer el servicio militar y durante 6 meses deja los estudios de grabación. Y paralelamente a esa estadía de Elvis en el servicio militar, surgen los primeros inconvenientes para el rock. Miles y miles de placas discográficas son destruidas por muchos habitantes de los Estados Unidos porque decían que el rock era el símbolo del mal. Chuck Berry es metido preso por ser millonario y negro. Y a Jerry Lee Lewis, que era el más punk de este rock inicial, no se le ocurre mejor idea que casarse con su prima de 14 años. Entonces empiezan a ser condenados estos artistas con Presley en el servicio militar, pero las compañías discográficas no se quedan dormidas, no esperan que aparezca otro ritmo musical, sino que contratan a un montón de nuevos artistas que regraban las versiones más virulentas del rock inicial, en versiones más almibaradas. Y ahí aparecen artistas como Everly Brothers, o Herman Hermits, o Polanca, o Bobby Darin, que es actor de una película de Cassavetes, de Too Late Blues. Es decir, es como que las grandes compañías ya en ese momento domestican al rock y son neutralizadas justamente por las ganancias que dan estos nuevos artistas. Por supuesto que Jerry Lee Lewis va a seguir cantando, también Elvis una vez salido del servicio militar, aunque va a salir más que domesticado. Ahí empieza la carrera cinematográfica de Elvis, que va a hacer 18 películas como actor. Y el segundo corte para mí se produce con la llegada de los Beatles a los Estados Unidos. Si hay algunos desembarcos importantes en determinados lugares en el siglo XX, un desembarco importante fue el día que los Beatles llegaron a los Estados Unidos. Las relaciones entre el cine y el rock son tensionantes, fluctuantes, duras, bienvenidas o superficiales, hay de todo. Se calcula que hay miles de películas a esta altura sobre el cine del rock, o en alusión a un artista, es decir, una película biográfica, o película con música rock, o película de espíritu rockero, o película donde, por más que no se escuche ningún tema rockero, tenga una actitud rockera frente al mundo. Hay docenas de documentales, docenas de ficciones, hay
simbiosis entre documental y ficción permanentemente, hay docuficciones, que es una palabra espantosa, pero existe. Y hay artistas muy cinematográficos, provenientes de la música rock, en el sentido más amplio de la palabra, y hay artistas no tan cinematográficos. Uno puede decir que Ringo Starr, el baterista de los Beatles, es un rostro cinematográfico, más trabajó en películas no relacionadas al rock. Igual que Lennon, igual que Bob Dylan, que también trabajó en muchas películas donde él no aparece cantando. La historia continuaría a través de otros capítulos que uno iría expresando a través de estos encuentros, ¿no? Pero hay películas notables que describen una época, hay películas que toman retazos de una época, que se ejemplifican y transmiten su discurso, no únicamente a través de la música, sino a través del vestuario, de la escenografía, de la decoración con que está reconstruido ese mundo. Hay películas que se hicieron en determinada oportunidad y de repente 10 años después sale una película que le contesta a esa película inicial. Este es el caso de dos documentales sobre los Sex Pistols. Hay uno famoso que se llama La gran estafa del rock and roll, que es de Julien Temple, que es del año 78. Y 15 años después, el mismo director hace El asco y la furia, otra película sobre los Sex Pistols. La primera está contada desde el punto de vista del productor, el creador de los Pistols, Malcolm McLaren, y la segunda está contada desde los integrantes de la banda, salvo Sid Vicious, que se había muerto tiempo atrás. Es decir, el rock y el cine permanentemente presentan películas interesantes y no tan interesantes. Como les dije al principio, cada encuentro, en principio de estos 5 que vamos a hacer sobre el cine del rock, va a estar representado por el largo, pero también por segmentos breves de otras películas que se relacionen al largo. Y me parece que puede parecer contraproducente, ¿no? Contra el rock mismo, contra los músicos, empezar a hablar bien de los productores discográficos, o los creadores de ciertas estrellas, o los creadores de determinado ritmo, sonido. Y en ese sentido, lo primero que vamos a ver tiene que ver con la primera banda de chicas que tuvo la historia rockera, que fue The Runaways, que uno, siendo adolescente, me acuerdo que me llegó el disco simple de Runaways, yo no sabía quiénes eran, ¿no? Y su mega hit, Cherry Bomb. Entonces, después, bueno, por razones no que descreía de ese rock de 2 minutos y medio que dura el tema de Runaways, sino por otras cuestiones, abordar otro tipo de música, me había olvidado. Y hace 7, 8 años atrás, y gracias a internet, descubrí toda la filmografía de Runaways, toda la discografía, y empecé a mirar aquellos viejísimos videoclips, o cuando no se llamaban videoclips, concebidos en el año 76, 77. Tengan en cuenta que esta banda de 5 chicas, cuando surgieron al escenario musical, tenían entre 16 y 17 años. Y se convirtieron en las primeras heroínas del rock. El grupo original tuvo una corta duración, 3 años, 2 discos de estudios y un disco grabado en vivo en Japón, la primera banda de chicas que viajó a Japón. Y en los últimos, hace 1 año y medio, 2 años, se estrenó en los Estados Unidos, no se estrenó en cine en Argentina, pero salió en DVD la película The Runaways, que la dirigió Flora Sigismondi, que es una especialista directora en videoclips. Dirigió videoclips de Depeche Mode, de David Bowie, uno de los 2 clips de David Bowie del último disco, el que está presentando en estos días, el que transcurre en una especie de supermercado, está filmado por ella, donde trabaja Bowie y la gran actriz Tilda Swinton. Y vi la película en DVD. La película no me satisfizo plenamente, me parecía una visión bastante infantil o
o protoadolescente del asunto. Pero por momentos capta el espíritu de la época. La película está protagonizada por Kristen Stewart, por suerte sin crepúsculos de por medio, y Dakota Fanning. Kristen Stewart interpreta a la guitarrista de la banda, Joan Jett, que vino a Buenos Aires el año pasado acompañando a Foo Fighters. Y Dakota Fanning, la nenita, hace poco tiempo atrás de algunas películas, interpreta a Sherry Curry, la cantante de la banda, interpretando el tema Cherry Bomb. ¿Cómo se armó una banda de chicas en 1976? Es lo que cuenta de una manera muy particular, Flora Sigismondi, la directora, en la escena que vamos a ver, donde es esencial la figura del productor. Los productores discográficos de rock en la década del 70, en la década del 80, no pertenecían todavía a grandes corporaciones. Eran intentos individualistas, tipos que se tiraban en una pileta sin agua para ver qué pasaba, y que muchos fueron al fracaso, o muchos ganaron muy poco, como vamos a ver y como van a ver ustedes después con el gran personaje de 24 Hour Party People. Las 5 integrantes originales, por supuesto, tuvieron rencillas, peleas. Los egos también pertenecen a las mujeres. Y como ex baterista, recuerdo que la baterista que falleció, Sandy West, tocaba muy bien, no era únicamente un acompañante. Ante la guitarra rabiosa de Joan Jett y la voz tan particular de Sherry Curry, y el bajo y la otra guitarra de Lita Ford, esto fue toda una bola de nieve imparable, digamos. The Runaways vendió un montón de discos, y aparece en la historia en una imagen con no tanta nitidez como vimos recién, el clip inicial de ellas, Cherry Bomb. Van a ver a las 5 chicas originales, van a ver cómo está vestida Sherry Curry. Es una especie de ser andrógino más parecido a David Bowie que a una chica, como está vestida. Una especie de David Bowie mezclado con The Rocky Horror Picture Show. Y esto fue también prohibido en gran parte de los Estados Unidos. No se aceptaba, digamos, que una adolescente apareciera de esa manera. La canción dura 2 minutos y medio. Es como un tema punk, ¿no? Pese a que no es un tema punk. Es el impacto permanente a través de un tema breve. Lo vemos. Cuando se estrenó 24 Hour Party People en Buenos Aires, no tuvo demasiada repercusión, lamentablemente. Una película que había recorrido muchos festivales, que había estado presente en el Bafisi acá en Buenos Aires y en el Festival de Mar del Plata, dando la impresión de que había un techo de espectadores para ver esta película que van a ver ahora. Para mí es una gran película del director inglés Michael Winterbottom, un director de una filmografía, como escribí en el texto, despareja, desigual, pero con puntos muy altos y puntos bajos. Y si vieron al productor, digamos, al creador de Runaways, probablemente amen y odien al mismo tiempo al gran Tony Wilson, que de alguna manera fue uno de los creadores de toda una época del rock en Manchester, Inglaterra, que oscilaría entre 1976 y 77 hasta 1994, casi 20 años después. Una de las particularidades entre tantas que tiene la película, primero que no es una película convencional sobre el cine del rock. Van a ver cómo el personaje de Tony Wilson es un personaje avasallante que va al frente, que no únicamente se dedica a la música, sino que es conductor de programas televisivos, de entretenimientos. Es un personaje cultísimo, constantemente cita poetas y los compara con la música que él estaba produciendo en ese momento. Por supuesto, si se tratan de 10 años de post-punk, esta es la época del post-punk en Inglaterra,
Por supuesto que son 10, 15 años de frenesí, de descontrol, de drogas duras, de drogas blandas, que están contempladas en la película, pero no es lo esencial, les diría que es lo que menos interesa en la película. La personalidad de Wilson es una de esas personalidades irrepetibles para el mundo de la música. También va a aparecer otra personalidad, encarnada por otro actor, otro productor, es esta personalidad que se llamó Martin Hannett, que falleció también como Tony Wilson, que era un tipo que, bueno, van a ver cómo producía los discos, ¿no? Y además con un lenguaje procaz todo el tiempo. Y se odiaba con Tony Wilson. Competían, eran amigos, pero competían al mismo tiempo. Tony Wilson, entre tantas cosas que hizo, inauguró y esto se ve en la película, un espacio donde tocaban las bandas, que se llamaba The Factory, y también se lo conocía como La Hacienda, que cerró sus puertas, y van a ver el cierre de las puertas de manera festiva, y tenía un sello discográfico, Factory Records, donde no había ningún contrato firmado de por medio. Esto no existe más. Es decir, uno puede decir que Tony Wilson fue el último ingenuo de las grandes compañías discográficas. Y van a ver cómo cerca del final de la película él es casi obligado a vender todo lo que había producido hasta ese momento. Que empieza con los Pistols, van a ver lo que es la presentación de los Pistols en Manchester, y que termina justamente cuando Tony Wilson decide vender sus 2 factorías, porque no tiene un mango. La película tiene anclaje en el personaje de Wilson todo el tiempo, ¿no? El punto de vista es él, ya desde la primera escena. Es un personaje, me rectifico con lo que dije al principio, difícil que lo odien. Es un personaje que uno dice, pero no se da cuenta que estaba perdiendo plata. ¿Por qué no le dio una lapicera a alguien para firmar un contrato? Y bueno, porque él confiaba en la gente. Y ganó mucha más plata haciendo programas de tele que produciendo a solistas o a bandas en discos, en su propia compañía. Hay 4 puntos de inflexión. Narrativamente hay un corte muy pronunciado en la película, que tiene que ver con una muerte. Punto. No es que a partir de ese momento la película cambia de tono, sino que se hace mucho más acelerada, tal vez, la segunda parte que la primera. Y tal vez esto tenga que ver con ciertas sustancias más duras que se consumen en la segunda parte. Como si fuera Goodfellas de Scorsese, que la segunda parte se hace mucho más acelerada cuando aparece la cocaína que consume el personaje de Ray Liotta. Hay otro punto de inflexión interesante. Digamos, estructuralmente se podría dividir en 2 partes, ¿no? A las que comenté recién, un antes y un después de una muerte determinada. Porque no es únicamente la historia de un empresario con una mano sentado en un escritorio, mirando los números de sus artistas. Es un tipo que estaba en la calle y que acompañaba, digamos, y que no sabía manejar los números. Se va a comprar un mueble para la compañía que sale 30.000 liras y no tiene un mango. Y lo quieren matar los compañeros. Va a aparecer Paul Schrader, otro artista de la época. La mayoría están vivitos y coleando, salvo Tony Wilson, pero que murió de un cáncer hace creo que fue en el 2007, la muerte de Wilson. Y va a venir el desenlace que no voy a contarles, pero muchos productores de la época, ¿por qué no el que vimos recién recreado en The Runaways, la película, se creían dioses? Se creían dioses definitivamente. Epstein y George Martin, los que estaban atrás de los Beatles, también fueron dioses a su manera. El productor de Led Zeppelin, que los acompañaba a todas las giras, y que ese sí fumaba habanos y tenía pinta de gángster, Peter Grant se llamó, era un dios, protegía a sus artistas y además los tipos manejaban los negocios, manejaban los números. Por eso creo que no únicamente en estas pocas palabras que uno puede transmitirles en estos 5 encuentros, se puede elogiar la música, se puede estar de acuerdo o no con la música, con la propuesta o con las mismas películas. La figura del productor para el rock fue muy importante, pero importantísima.
como la figura aquella lejana de Alan Freed, el que pinchaba, ponía los discos en la década de 50, o el que era el representante y productor de, aunque parezca mentira, ¿no?, de Elvis, que era un militar, al que le decían el general. Bueno, por eso lo del ejército hace un rato, ¿vieron? El inconsciente no traicionó tanto. Pero 24 Hour Party People es un pedazo de historia del rock, unos 10, 15 años, muy bien trasladados, y trasladados al cine de manera muy original, porque acá hay excelente música, que les puede gustar o no, y hay un excelente cine. Y esto se debe no únicamente a Michael Winterbottom, sino a un excelente guión, que no es un guión convencional, a unos excelentes intérpretes, y aunque parezca mentira, digamos, al mismo Tony Wilson, que va a aparecer haciendo un cameo en la película. Se van a dar cuenta enseguida, porque el actor que hace Tony Wilson va a decir, ese es Tony Wilson. Chao, hasta la semana que viene.